Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Carolina Roa Parra, Elizabeth Alvear Estrada, José Guillermo San Martín, Gemima Elizabeth Burdiles Espinosa, Carlos Grant, María Verónica Ortiz, Vilma Parra Ortiz, Marcela Parra, Bárbara Parra, Maximiliano Poblete, Francisco Benavides, Rosario Barros, Débora Ibacache, Alex Menapizani, Benjamín Santa Cruz, Miguel Ángel López, Abel Pérez, Ignacio Acuña. También vamos a encomendar nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Gladys Gallego Bustos, Bernardo Gavilán Mancilla, José Orlando Gutiérrez, Guillermo Uribe Burdiles, Juan Mellado, Guznara Ortega, Hugo Novoa, benditas almas del purgatorio, José Escalona, Alfonso Fica, Ramón Mariángel, Eduardo Novoa, Pabla Vázquez, Edmundo Escalona, Gloria Fuentes Sepúlveda, Carmen Fuentes Sepúlveda, Deyanira Jara Carrasco. En la liturgia de hoy celebramos el bautismo de Jesús, una hermosa ocasión para renovar nuestras promesas bautismales, recordar y agradecer al sacerdote que nos bautizó y a nuestros padres y padrinos. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Cantemos en el número 13. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta, y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso, y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar,
Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor, como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. De la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre él, sobre el mundo, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
aleluya, aleluya, aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco, agachándome, desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu bajaba hacia él como una paloma. Y se oyó una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios en el cielo. En el cielo. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, con esta fiesta del bautismo del Señor concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. Y concluye con este tiempo con esta fiesta, porque esta fiesta es también una epifanía. Es la epifanía del Señor en el Evangelio de Marcos. Vemos que se ha proclamado las primeras palabras de este Evangelio, que justamente presentan a Jesús ya adulto, pero desconocido. Viene en la fila de los que van a ser bautizados por Juan. Por eso tenía que ser también en este Evangelio manifestado, y es manifestado en el momento de su bautismo. Esta fiesta, por otro lado, es el comienzo del tiempo ordinario del año litúrgico. Este es el primer domingo también del tiempo ordinario, y el próximo ya el segundo, y así sucesivamente. Y por eso también nos invita a seguir a Jesús durante su ministerio público, durante el tiempo de la predicación que Él hizo del reino de Dios y de la condición de Dios respecto a nosotros como Padre nuestro. No deberíamos, como digo, perdernos ningún domingo, ir siguiendo a Jesús en su camino por este mundo. El evangelista entonces San Marcos presenta a Jesús ya adulto, pero como va a comenzar con el bautismo, tiene que primero introducir al que lo va a bautizar. Y eso es lo primero que dice el Evangelio de Marcos. Comienza con una frase circunstancial este Evangelio. ¿Cómo fue escrito en el profeta Isaías? Tú eres mi mensajero que irás delante del Señor a preparar el camino. Vos que clama en el desierto, allanen el camino al Señor, enderecen sus sendas. Esa circunstancia, como fue escrito eso, bueno, apareció Juan, bautizando en el Jordán. Y Juan produjo un gran movimiento de masas, tanto que el Evangelio es bastante así, abunda, ¿no es cierto?, exagera en cierto sentido, cuando dice venían toda Jerusalén a él, toda, sin excluir a nadie.
y muchos de Judea. Venían una gran multitud. Ese fue el modo como Juan preparó el camino, haciendo discípulos. Pero él fue muy fiel a su misión. Y no obstante, el atractivo que él tenía, todos venían hacia él, dice el Evangelio. Y en el Evangelio de San Juan dice, hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Vino para un testimonio, para que todos creyeran por él, todos. Por tanto, Juan estaba en una posición en la cual él podría haber sentido alguna pasión de poder. No tiene nada de eso, es nada más fiel a su misión. Le dice a sus discípulos, yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia del que va a venir detrás de mí. Diciendo, no se apeguen a mí, porque no soy yo, es el que viene detrás. Y para decir más todavía, dice, yo los bautizo con agua. Es un rito de penitencia, de humildad, ¿no es cierto?, de conversión, recibir este baño de agua, confesando los pecados. Pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Ya en ese tiempo en Israel se sabía que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y es el que mueve toda la historia, el que inspira a los profetas, el que ordena todas las leyes del mundo. Como dice el libro del Génesis, el Espíritu del Señor aleteaba sobre el abismo y se fue produciendo el orden de todo. Ese Espíritu es el que Él comunica. En el Antiguo Testamento decía eso, estaba anunciado uno que es llamado el siervo del Señor. Y por eso comienzan los cantos del siervo diciendo, he aquí mi siervo, a quien yo elegí, en quien se complace mi alma, está hablando Dios. Pondré mi espíritu sobre él, y él anunciará la justicia y la paz a las naciones. Estaba anunciado ese. Por eso Juan estaba preparando al pueblo. Él no sabía quién era y no sabía cuándo, pero sabía que tenía que preparar el camino. Por eso cuando vino Jesús y se puso en la fila para entrar al bautismo, Juan lo bautizó. Pero ocurrió algo asombroso. Cuando salió del agua se produjo esta epifanía de la cual yo hablaba. Dios no dejó a su Hijo anónimo, no lo dejó como uno más entre tantos, sino que lo manifestó. ¿Y en qué forma? Una forma asombrosa. Se abrió el cielo. El cielo estaba cerrado por el pecado. Bueno, en este momento se rasgó el cielo y quedó en contacto con la tierra. Cielo y tierra unidos. ¿En quién? En Jesús, porque Él une el cielo con la tierra. Él es Dios y es hombre. Y quedó atestiguado porque vino sobre Él el Espíritu. Por eso Él es el que cumple eso. Pondré mi Espíritu sobre Él, que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero sobre todo, en el Antiguo Testamento decía, este es mi siervo, en quien me complazco, pondré mi espíritu sobre él. Bien, aquí la voz del Padre no dice siervo, dice mi hijo. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Entonces vemos que en este episodio Juan tiene que haber quedado asombradísimo diciendo, este es. Y ya él es el que viene. Y empezó lo que él había preparado a producirse, porque los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Pero lo que se vio en ese momento fue una manifestación muy clara de la Santísima Trinidad. El cielo es el ámbito de Dios, y la voz que viene de allá es la de Dios. Y él llama a Jesús mi Hijo. Por tanto están el Padre y el Hijo. Y en ese momento está descendiendo sobre el Hijo el Espíritu Santo en una forma visible, para que fuera claro, como una paloma. Está toda la Trinidad actuando. Y por eso es un anuncio de ese bautismo que ya Juan anunciaba. Él los bautizará con Espíritu Santo. En el bautismo que Jesucristo administra está toda la Trinidad. Por eso nosotros todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en nosotros se ha producido esto mismo. Dios desde el cielo dice, tú eres mi Hijo, por cada uno de nosotros.
Somos hechos hijos de Dios con el bautismo. Pero toda nuestra misión en esta tierra, todo el paso de nuestra tierra, tiene que ser cumplir también eso otro. En ti me complazco. Tenemos que complacer a Dios como hijos de Él. De eso se trata toda nuestra vida cristiana. Ser discípulos de Cristo por el bautismo, porque somos hijos de Dios y porque tenemos que complacer a Dios. Comportarnos como hijos de Dios. Y esa es toda la misión de nuestra tierra. ¿En qué consiste la vida espiritual? La vida espiritual consiste en contemplar a Jesucristo e imitar su condición de hijo, para que Dios encuentre en nosotros su complacencia. También se incluye, después Jesucristo reveló eso, en la condición de discípulo, el hecho de ser hijos de María, porque desde la cruz Él le dijo al discípulo tipo, a todo discípulo, he ahí a tu madre. Y el discípulo la acogió como suya. Esa es la razón de por qué en el bautismo de San Mateo, cuando Jesús hace el envío universal, dice que para ser discípulos de Él hay que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, le dice a sus discípulos, hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que yo les he mandado. Entonces, sigamos, ya que dijimos que la vida espiritual consistía en contemplar a Jesucristo. ¿Y para qué? Para ser hijos de Dios como es Él, de manera que Dios nos mire y diga, en ti me complazco. Y esa contemplación es la que se hace domingo a domingo. Por eso no se debe faltar nunca a la Eucaristía Dominical, porque la Eucaristía Dominical nos provee los dos modos absolutamente necesarios para ser como Jesús. Uno es su palabra, que es la que se proclama domingo a domingo, y la otra es su cuerpo y su sangre, que se nos da como alimento. Por eso esto nos mimetiza con Cristo, nos hace semejantes a Él, el poder comer su cuerpo y beber su sangre. Y por eso el día domingo para un católico es una obligación participar en la Eucaristía Dominical. En esta situación de pandemia en que nos encontramos, ciertamente se puede hacer lo mejor que se puede, participando de la Eucaristía en forma online, pero siempre con el anhelo. Esto no nos satisface, no es suficiente, es el modo posible, pero suficiente es comer verdaderamente el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Y por eso, cuando participamos online, tenemos que hacerlo anhelando poder participar también como se participa en un banquete. Todos sabemos que uno puede participar en un banquete online, pero eso no le va a quitar el hambre, eso no lo va a nutrir. Si está muerta de hambre, se va a seguir muriendo de hambre, aunque esté participando online. Y tendrá que decir cuánto anhelo yo poder estar en ese banquete ahí presente y poder comer verdaderamente de esos alimentos. Esa es la actitud que tiene que tener todo fiel que participa de la Eucaristía en este modo telemático, online, anhelar el día en que pueda participar presencialmente y verdaderamente hacer lo que dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta aventura entonces comienza, como dijimos, en el bautismo y termina en la vida eterna. Entre medio está esta vida, la cual no tiene otra finalidad que alcanzar la vida eterna junto a Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios nuestras súplicas como hijos suyos, que
lo amamos y esperamos todos los bienes de Él. En primer lugar, pidamos por toda la Iglesia, para que anuncie siempre con más fidelidad el bautismo que nos salva y nos hace hijos de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Dios libre al mundo de la pandemia, del coronavirus, y podamos volver a las reuniones comunitarias y familiares, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Encomendemos a nuestros diáconos transitorios para que sean futuros sacerdotes fieles al mandato de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos y los difuntos cuyos nombres se han proclamado al comienzo de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por las intenciones que cada uno tiene en su corazón, pidamos también por nuestra patria, para que siga siendo un país cristiano, católico, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por intercesión de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 88. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo,
tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú,
en la gloria se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Número 165.
Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Jesucristo a todos nos invita a trabajar unidos en su reino. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Como mendigos que no piensan, nos sentábamos al borde del camino. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes y afiance los corazones de ustedes en la fe, la esperanza y el amor. Amén. Él, a todos ustedes, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, los haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine la peregrinación de ustedes por este mundo, lleguen a encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 210. Miles de jóvenes llevan tu nombre bonito, María. Miles de jóvenes lucen tu encanto que es flor y alegría, y toda su vida se llena de gracia que es vida de Dios. Te llevan, María, en el nombre, te llevan en el corazón. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Miles de pájaros cantan
al día que está amaneciendo, estrellas que enciende la noche, el mar, la sonrisa y el viento. Son muchas las cosas hermosas que hizo el poder del Señor. Tú eres la flor más bonita, la estrella que brilla mejor. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María Purísima,